muy importante en este tema. Así que desde el Ban Center seguiremos trabajando y apoyando, por supuesto, a la Federación Latinoamericana de Magistrados, que está haciendo grandes esfuerzos por promover la independencia judicial en la región. Quiero dejar en uso de la palabra, y esto es relevante porque nosotros hemos repetido en diversas ocasiones que la independencia judicial, si bien es una garantía para los justiciables, se materializa en juezas y jueces. Y que jueces y jueces son generalmente quienes están dando la lucha para proteger la independencia judicial, cuando no son las que lo violan también. O es un tema de organizaciones de derechos humanos. Pero la realidad es que toda la comunidad jurídica debe estar interesada en la independencia judicial. Y es que nos ha pasado que hemos trabajado con algunas firmas de abogados a nivel regional, que cuando les preguntamos sobre la independencia judicial nos dicen, no, nosotros no sabemos eso y no nos metemos porque nosotros no litigamos. Pero pues tienen toda otra práctica jurídica, que nuestro argumento es, no importa que no litiguen, a ustedes como abogadas y abogados les debe importar la independencia judicial, porque no importa qué hagan y qué tipo de asunto lleven, en cualquier momento pueden terminar ante un juez. Aunque justamente se dediquen al arbitraje para no llegar a los jueces, cuando quieran que su laudo arbitral sea ejecutable, van a tener que ir a un juez. Entonces es fundamental que la comunidad jurídica se involucre en los esfuerzos de independencia judicial. Y es por esto que me da mucho gusto que a través de la Alianza Pro Bono Perú tuvimos la participación de abogados de la práctica privada que apoyaron con la investigación inicial para hacer ese diagnóstico. Así que dejo en uso de la palabra al doctor Miguel González, que está muy involucrado en esta participación, en estas actividades de la Alianza Pro Bono. Así que, Miguel, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Justamente en representación de la Alianza Pro Bono, a quien le agradecemos que nos hayan invitado a participar en este proyecto como el Estudio Checopar, estamos muy agradecidos por esa invitación. Agradecemos también la invitación a esta presentación por parte de la Academia Nacional de la Magistratura, de la Federación Latinoamericana de Magistrados y al Ban Center de Nueva York por confiar en nosotros y en nuestra experiencia para el apoyo en esta investigación. Como conversábamos un poco antes de la transmisión, la importancia de la independencia judicial no es un tema que atañe solo a los jueces, sino a nosotros como abogados operadores desde el sistema privado. Es así que para nosotros, si queremos hablar de democracia de cualquier manera, la independencia judicial en el Perú y en los demás países de Latinoamérica es una garantía esencial que debe ofrecer el sistema en todo momento. En nuestra experiencia desde la práctica privada, solo con esta independencia podemos hablar de verdadera justicia como resultado de un proceso. Justicia que precisamente responda a un análisis de cada causa sometida a conocimiento del Poder Judicial y que no derive de factores exógenos vinculados a agendas políticas o económicas que terminen tergiversando el resultado final del proceso. Para nosotros, desde este punto de vista, ha sido muy gratificante aportar en esta investigación, poniendo sobre la mesa algunos puntos en los que nuestro país va por muy buen camino en este desarrollo, así como otros en los que se tiene una oportunidad importante de mejora. Precisamente una de las conclusiones del informe, luego de haberlo revisado, consiste en que un obstáculo del Poder Judicial radica en la falta de recursos humanos y logísticos que tienen los jueces para implementar de manera adecuada su trabajo. Este tema ha tenido un avance muy importante en los últimos años con la implementación de la justicia virtual, con herramientas como el expediente judicial electrónico y demás facilidades y soluciones que desde la tecnología se ha ido ofreciendo a los justiciables. Se debe entonces seguir esta línea a fin de favorecer la implementación de recursos a este sistema judicial y solo así, como mencionábamos, aspirar a un mejor servicio a los justiciables que finalmente son los usuarios del sistema. Esta será una oportunidad también para promover valores en este concurso y facilidad de oportunidades de recursos humanos para favorecer la meritocracia, la diversidad y la transparencia de parte del sistema judicial, justamente buscando que los ciudadanos retomen la confianza en la institución judicial y de esa manera se sientan seguros de que sus procesos van a ser resueltos de la manera más adecuada y justa. Desde el sector privado, desde la Alianza Pro Bono, desde el Estudio Checopar, nuestro compromiso es desde esta tribuna participar y favorecer en estos objetivos en todo en lo que podamos participar.
Agradecemos nuevamente esta invitación. Muchas gracias Miguel, te agradecemos mucho la participación en este webinar, pero también la participación en todo este proyecto, que es un claro ejemplo de este compromiso de la comunidad jurídica y de ustedes en lo particular con este tema. Agradecemos también a Roxana Galloso, abogada del mismo estudio, que ha estado también muy activa y pendiente de este proyecto. Ahora sí, para entrar en materia y escuchar a las personas expertas en el sentido de que en esto viven todo el día, quisiera dejar primero a mi colega María Cristina Martínez, que nos va a hablar un poquito de qué contiene el diagnóstico, para después pasar a la participación de las personas que imparten justicia día con día y que viven esto y respiran este tema de la justicia. Así que muchas gracias, María Cristina, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero que quisiera resaltar es que este es un diagnóstico que hace parte de una serie de diagnósticos sobre la independencia judicial en distintos estados de la región. Y la idea es que estos diagnósticos estén precisamente estructurados de una manera muy similar para que ustedes, quienes los van a leer, puedan identificar cuáles son buenas prácticas de algunos estados en materia de marco institucional y marco legal, pero también puedan identificar cuáles son los puntos más débiles de algunos de precisamente de estos marcos institucionales de los diferentes estados. La idea es mantener estos diagnósticos actualizados y que puedan servir como un referente entre distintas jurisdicciones en la región. De esta manera, y como decidimos estructurarlos de una manera muy similar para poder ver cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, decidimos también que tuviera un orden lógico para el lector. También procuramos que el lenguaje fuera sencillo, porque si bien la mayoría de los lectores van a ser personas que están familiarizadas con la administración de justicia y con los asuntos judiciales, también habrá quienes puedan utilizarlos para otros efectos, por ejemplo, personas que trabajan en medios de comunicación y quieran cubrir algún aspecto de estos que son bastante álgidos, o personas que están en el mundo de los negocios, de distintas industrias y necesiten conocer el estado de la independencia judicial en un estado en específico, en este caso en el Perú, puedan tener una idea general. El diagnóstico también remite a otras fuentes que se pueden consultar y están incluidas en enlaces dentro de las referencias bibliográficas para profundizar en alguno o algunos de los diferentes aspectos. En este sentido, entonces, el diagnóstico primero hace un planteamiento muy general sobre la estructura del Poder Judicial en el Perú, y esto incluye como los principales lineamientos normativos e institucionales para entender cómo está organizado el Poder Judicial. Los poderes judiciales muchas veces cuentan con distintas estructuras, distintas divisiones, distintas formas de administración, de gobierno judicial. Entonces es muy importante entender, y para personas que no están familiarizadas con el sistema legal del Perú, ni con la Constitución, ni demás normas relevantes. Y luego decidimos que es importante iniciar, digamos, un análisis con el tema de la conformación de la judicatura. Cómo es el proceso y cuáles son los mecanismos de selección, nombramiento, de no solo de juezas y jueces, sino también de magistrados y magistradas de altas cortes, con el objetivo un poco de revisar si precisamente estos lineamientos corresponden a buenas prácticas y se apegan a los estándares internacionales en la materia, y también para identificar si en efecto en la práctica se cumplen estas normas y no hay injerencias indebidas por parte de otras ramas del poder público o de actores privados o de incluso de personas que cuentan con procesos ante la jurisdicción para efectos de esta conformación. Entendemos que el proceso de conformación afecta el resto de la administración de justicia, porque es entonces el punto inicial donde empieza a entenderse qué tan robusto es un sistema de administración de justicia. En ese sentido, pues seguimos con otros temas que son muy relevantes ya una vez está conformada la judicatura, por así decirlo.
temas que son muy importantes en el marco de la carrera judicial, del funcionamiento y la operación de la judicatura, y que son igual de relevantes al tema de la conformación, porque también así la judicatura sea conformada de una manera independiente, si los sistemas de evaluación, los sistemas de ascensos, de traslados, de retiro, de disciplina, no se apegan a estándares internacionales, estándares objetivos, estándares que estén basados como en las buenas prácticas, pues se afecta la solidez de la independencia en la judicatura. Entonces, incluimos aspectos incluimos como este marco institucional y legal básico sobre cada uno de estos ítems que acabo de mencionar y que igual son muy relevantes para el funcionamiento de la judicatura. También incluimos capítulos sobre seguridad física y jurídica. Desafortunadamente en la región hemos visto cómo la integridad y la libertad de los jueces y de las personas que administran justicia se ve afectada a diario en muchos escenarios y amenazada por distintos factores. Entonces también incluimos cuáles son como las reglas principales y si hay afectaciones o no a estas esferas de juezas y jueces en el Perú. Finalmente, decidimos también incluir, como lo mencionaban la jueza Orocu y también mi colega Jaime Chávez, los temas de integridad, que si bien no es necesariamente idéntico al tema de independencia judicial, sí es un tema muy cercano, es un tema vecino y es un tema que afecta también la percepción y la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia. Entonces buscamos qué buenas prácticas hay en los distintos estados para generar más transparencia, más acceso a la información, más acceso a las organizaciones de la sociedad civil, y pues se pueden, digamos, un poco evaluar esas políticas. Por último, incluimos un capítulo que nos parece muy importante sobre género para evaluar cómo está el tema de la diversidad en la judicatura en los diferentes estados, qué medidas se han adoptado y qué buenas prácticas pues también se pueden implementar en distintas jurisdicciones. Entonces, habiendo hecho este recorrido general, yo quisiera invitar a las juezas y jueces que hemos invitado para este panel, para que nos cuenten un poco cuáles son aquellos aspectos que más llamaron su atención en el marco de este diagnóstico y qué procesos, digamos, qué temas quisieran resaltar en este panel de discusión. Para esto, quisiera darle la palabra al doctor Héctor Enrique Lama, que es juez supremo titular, presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, para que nos cuente sobre este tema. Muchas gracias. Juez Lama, creo que tienen silencio. Sí, disculpe. Buenas tardes con todos y todas. Primero, para agradecer la invitación que se me ha hecho y la oportunidad de compartir con ustedes algunas inquietudes que tienen que ver con el diagnóstico que han formulado respecto al Poder Judicial de nuestro país. Y he tomado la parte orgánica, presupuestaria. Estuve vinculado al Consejo Ejecutivo de este Poder del Estado durante 6 años y hay cosas muy frescas que creo que podrían contribuir al diagnóstico en esta parte, en la primera parte del documento. En principio tendríamos que partir del hecho de que la independencia judicial es el elemento central que debe cuidarse, protegerse y desarrollarse en el sistema de justicia. Y hablamos de independencia del juez y también, creo yo, independencia del fiscal, porque gran parte de los procesos judiciales y que llegan al juez en materia penal llegan por iniciativa de los fiscales. Y si los fiscales tampoco desarrollan una actividad independiente, poco llegará al Poder Judicial para que sean sometidos a procesos judiciales aquellas causas que deben tener un pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Pero centrándome en el tema de la independencia del juez, sí, efectivamente, todo se reduce a el juez de carne y hueso que está en los despachos judiciales, que resuelven los expedientes de los ciudadanos. Y este juez tiene que resolver conforme a lo que hay en el proceso, conforme al ordenamiento jurídico vigente
a los derechos fundamentales que están previstos en nuestra Constitución y, por supuesto, a los derechos que están previstos en las convenciones, declaraciones internacionales sobre derechos humanos y administración de justicia. Este elemento central de la independencia es en torno al cual gira cualquier tipo de actividad que podría desarrollarse en el Poder Judicial. De hecho, la Sala Plena de la Corte Suprema, el año 2020, aprobó un plan estratégico institucional para el 2021-2030 y tiene como eje central la independencia y el mejor servicio a los ciudadanos, independencia judicial y el mejor servicio a los ciudadanos. Y cuando hablamos de independencia, obviamente no podemos poner a un costado la integridad, porque el juez independiente debe también ser un juez íntegro, ¿no? Y de esta manera se asegura un resultado, digamos, objetivo, justo, equilibrado, en el sentido de racional y una decisión proporcional sobre los conflictos que son materia de discusión o de controversia. Diríamos que, digamos, saliendo de este aspecto ya personal del juez, la organización del Poder Judicial cumple un rol fundamental para poner a buen recaudo esta independencia o para protegerla o desarrollarla. Si el Poder Judicial en su organización no proporciona los elementos adecuados para que esta labor del juez en la solución de los conflictos no sea un escenario propicio, entonces es posible que su labor no se vea reflejada como se quisiera. Entonces tenemos ahí la organización del Poder Judicial. Nosotros tenemos una organización que se ha descrito muy bien en el diagnóstico, 3 órganos que son la máxima dirección del Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo y la Sala Plena de la Corte Suprema. Sin embargo, debajo de estos órganos administrativos están las gerencias, que son los aparatos administrativos que hacen que el Poder Judicial administrativamente funcione, independientemente de los órganos jurisdiccionales, que son la columna vertebral del Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial ha tenido y tiene actualmente un sistema de organización gerencial muy antiguo, más de 30 años, y entonces tiene una forma de atender los requerimientos que los órganos jurisdiccionales hacen de una manera muy lenta y además no muy eficiente, y no se aprovecha al máximo los escasos recursos que se nos asigna por razón del presupuesto. Y esta, digamos, forma de gerenciamiento está tratando de ser superada con un nuevo reglamento de organización y funciones que no iba a entrar en vigencia el 1 de diciembre, se ha diferido por 2 meses más para ajustar algunos defectos que tiene este reglamento, esta propuesta, pero este nuevo reglamento tiende a tratar de que las gerencias tomen una dinámica más moderna, ¿no? De esta gestión por procesos y para resultados, ¿no? Es decir, aquella que se desarrolla sobre la base de la identificación de los procesos administrativos que cada área del Poder Judicial tiene en el terreno administrativo. Porque una de las cosas que fallan las gerencias es que ni siquiera tienen mapeados sus procesos y los usan simplemente por la costumbre o por la inercia, y cuando un funcionario sale de esa gerencia, el nuevo que entra de repente tiene que redescubrir lo que hizo el anterior. Es decir, no tienen identificados los procesos como corresponde a una gestión moderna. Y de esta manera tampoco podrían asegurar la mejora de esos procesos ante la variación de los requerimientos de los órganos jurisdiccionales. Entonces, hay un primer paso que recién se está haciendo en tratar de reordenar las actividades de las gerencias en el marco de una moderna gestión por procesos y para resultados, que suena como a cliché, pero que en realidad contiene dinámicas, organizaciones, reglas, incluso principios propios que facilitan un trabajo más eficiente por parte del aparato administrativo. Por un lado. Y por otro lado, el elemento también clave es la no actualización, la falta de sinceramiento de los órganos jurisdiccionales que da lugar
a una provisionalidad muy grande, ¿no? Solamente para poner como ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de Perú tiene 10 salas supremas. Sin embargo, solo se reconocen como salas supremas permanentes 3. Una sala civil permanente, una sala constitucional y social permanente y una sala penal permanente, que son el número de jueces supremos titulares que están en la función jurisdiccional, 15 en este caso. Pero además de esas 3 salas supremas permanentes, hay 7 salas supremas transitorias. Entonces tenemos 5 salas de derecho constitucional y social, una sala civil transitoria y una sala penal transitoria, lo que hace que de las 10 salas supremas, solo 15 jueces son titulares y 35 jueces son provisionales. Esta provisionalidad afecta en realidad la dinámica de la independencia. Se ven afectados en el sentido de su temporalidad en el cargo, ¿no? Y si nosotros damos una mirada general, diremos que la cantidad de procesos que hay en el Poder Judicial no resulta compatible con la cantidad de órganos jurisdiccionales a nivel nacional. Un último informe que se ha hecho público hace unos días a raíz de la presentación del presupuesto del Poder Judicial ante el Congreso por parte del presidente del Poder Judicial, da el dato de que en el año 2023 se tramitan, al año 2023 se han tramitado, se vienen tramitando 5.335.000 expedientes, más de 5.300.000 expedientes entre trámite y ejecución. Y estos expedientes son conocidos por 2.857 órganos jurisdiccionales. Si hacemos una simple operación para sacar un promedio, aunque los promedios no siempre son exactos, llegaríamos a la conclusión de que cada juez tiene a su cargo más de 1.800 expedientes durante el año. De esos 1.800 es probable que 800 de ellos estén en ejecución y los otros 1.000 estén en trámite, lo que obviamente hace que los procesos judiciales se hagan lentos, porque no pueden ser atendidos correctamente. Si a esto agregamos que los jueces a nivel nacional no todos son titulares y hay una alta tasa de provisionalidad, no por órganos jurisdiccionales permanentes, sino porque hay una gran cantidad de órganos jurisdiccionales transitorios. Y siendo transitorios, en esos órganos jurisdiccionales no pueden haber titulares, como sucede en la Corte Suprema. Las 7 salas transitorias no pueden tener jueces titulares, son transitorias. Solamente hay titulares en las permanentes. Entonces hay que sincerar la organización a nivel de órganos jurisdiccionales para que la estabilidad de los jueces pueda asegurar o poner a buen recaudo la independencia. Y el presupuesto del Poder Judicial, presentado hace unos días, hace un par de días creo, por el presidente del Poder Judicial en el Congreso, también nos da una noticia bastante desalentadora. El presupuesto inercial, es decir, lo que se gasta el año pasado y debe gastarse este año, y se supone que lo que se gasta este año por lo menos debe gastarse el siguiente, que es el presupuesto inercial, es de más de 3.600 millones de soles. Pero ¿cuánto se requiere en realidad para que estas situaciones que estoy mencionando se superen? Casi el doble. Son cerca de 3.500 millones de demanda adicional que ha solicitado el Poder Judicial al Congreso de la República a efecto de que se le facilite este recurso económico o parte de él para sincerar los órganos jurisdiccionales y para poder desarrollar los proyectos vinculados a la mejora de los procesos judiciales, a la mejora de las instalaciones, a la realización de los proyectos de obras para que los órganos jurisdiccionales funcionen en locales adecuados, construidos para ser órganos jurisdiccionales, porque muchos órganos jurisdiccionales funcionan en locales que han sido domicilios, que han sido hoteles, que han sido tiendas, ¿no? Y que no son propicios para el desarrollo de los órganos jurisdiccionales en su actividad. Entonces tenemos una deficiente atención. El año pasado, estimados amigos, el año pasado se logró por lo menos que se atiendan algunos pedidos, que es la primera vez que se ha hecho en los últimos 10 años, creo,
se logró que se concedan cerca de 130 millones de soles para que se crean 100 órganos jurisdiccionales, 100 órganos jurisdiccionales permanentes que este año se han implementado. Pero lo que en realidad se requiere es duplicar el número de órganos jurisdiccionales. Estos números de órganos jurisdiccionales sí se han implementado, me parece que eso fue algo que nos ha ayudado, pero obviamente no ha resuelto el problema que menciono respecto de la carga, el número de órganos jurisdiccionales, la deuda social que existe por parte del Estado, del Poder Judicial hacia los jueces respecto a sus remuneraciones y la que tiene respecto a los trabajadores. Hay 36.000 trabajadores, 34.000 trabajadores a nivel nacional, dentro de los cuales, dentro de esos 34.000, 3.654 son jueces. Hace un momento hablé de 2.800 órganos jurisdiccionales. Obviamente que hay órganos jurisdiccionales que son colegiados y el número total de jueces es 3.654, pero hay más de 30.000 trabajadores. La mitad, casi la mitad de ellos, están en un régimen laboral completamente violatorio a los derechos básicos de los trabajadores. Son personas que no tienen derechos similares a los que tienen sus compañeros, que es un régimen distinto. Este régimen se llama Contrato de Administración CAS, que tienen derechos laborales reducidos a la mitad comparado con los derechos laborales que tienen sus compañeros que tienen un régimen distinto y que hacen lo mismo, ¿no? Entonces, hay ahí mucho por sincerar. Esto, sin duda, contribuye a un escenario no propicio para una protección mejor a la independencia judicial. Finalmente, debo anotar que la idea de la mejora en la atención del servicio no solamente es recursos económicos. Recursos económicos es muy importante, ¿cierto? Porque facilita, digamos, los espacios, los ambientes, los equipos, las máquinas, pero lo más importante también es la mejora de los procesos. Los procesos judiciales también deben ser mejorados, y esa es una labor también de los órganos de gobierno y de los propios magistrados que contribuyen con sus ideas, con sus aportes para la mejora de los procesos judiciales. Y si nosotros hacemos que los procesos judiciales en su organización interna, los despachos, se puedan desplegar actividades mucho más rápidas, mucho más céleres, restringiendo o eliminando aquellos pasos muertos, aquellas áreas completamente inútiles, podría hacerse que el tiempo que demore un proceso se reduzca, solo mejorando el proceso interno en los despachos judiciales. De esto sí se está avanzando, en parte, pero ante la ausencia de cobertura económica se ralentiza esta propuesta de transformación en la organización de los despachos judiciales, ¿no? Que ahora tenemos casi generalizado esta organización de los despachos corporativos, que se llaman oficinas judiciales en Chile o en otros países, donde los jueces están integrando un módulo y no un despacho individual, sino que trabajan como en equipo, y la parte administrativa está a cargo de un administrador y la parte jurisdiccional a cargo del juez, quien se hace cargo, por supuesto, de las audiencias y el dictado de los fallos y sentencias y de las decisiones en general, ¿no? Que las dicta en las audiencias. Entonces, son los procesos los que hay que mejorar también. Es el recurso económico, que es muy importante y hay que aprovechar al máximo. La organización también de gerenciamiento, que mientras no esté con nuevos modelos no va a poder ser demasiada utilidad para los órganos jurisdiccionales. Y finalmente, y con esto termino, la tecnología. Efectivamente, el Poder Judicial ha avanzado, ha desarrollado aplicativos electrónicos que los tenía antes de la pandemia, pero con la pandemia se han repotenciado. Se mencionó hace un minuto el expediente judicial electrónico. Actualmente el expediente judicial electrónico está presente en más de 1.000 órganos jurisdiccionales. Digamos, casi más de un tercio de los órganos jurisdiccionales tienen expediente electrónico. El expediente electrónico acelera, por supuesto, y hace transparente el proceso. Elimina los tiempos muertos que son propios del trámite de papel. Y esto, digamos, es un avance, pero no es suficiente porque tenemos arrastrando, expedientes antiguos que no logran
acabarse por la forma como es que se tramitaron en su momento y que hasta ahora, por razones de escasez de órganos jurisdiccionales, se continúan haciendo en los propios despachos que a la vez tienen expediente electrónico. O sea, un despacho ordinario tiene expedientes electrónicos y además tiene expedientes físicos. Entonces logra, este rezago no logra superarse con mucha facilidad y se arrastra, obviamente, impactando también en los tiempos que deberían ser más aliviados para el caso del expediente electrónico. La tecnología es un instrumento, no es la varita mágica que resuelve todos los problemas. Detrás de la tecnología hay una persona, es el juez, los trabajadores. Y si el juez no tiene independencia, la tecnología no le va a ayudar a mucho en la solución válida de los casos. La clave es poner a los jueces en un escenario propicio para que se desarrolle cabalmente, siempre garantizándole la independencia en las decisiones judiciales. Y finalmente, una de las ideas que tiene la Sala Plena de la Corte Suprema es que la autonomía institucional es muy importante para asegurar la independencia. Hablo de la autonomía institucional porque hay una propuesta del Poder Judicial para que el presupuesto del Poder Judicial no sea tramitado como se hace ahora, discutiendo cantidad de recursos más, cantidad de recursos menos, sino que se asigne un porcentaje del presupuesto general de la República. La propuesta del Poder Judicial es que el 4% del presupuesto general de la República sea asignado al Poder Judicial y que el Poder Judicial lo administre, ¿no? Sin tener que estar pidiendo permiso para cada actividad que realice el Poder Judicial cuando hay un gasto importante que pide permiso al Ministerio de Economía y Finanzas para que abra el caño y suelte la plata. En previa verificación si es que es de interés del Ministerio de Economía y Finanzas que eso funcione. Si tuviéramos asignado el 4% del presupuesto de la República, creo que podríamos administrar nosotros nuestros propios recursos y hacerlos mucho más eficientes. Muy bien, creo que me extendí un poco en el tiempo y espero haber sido de utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, juez Lama. Ciertamente los asuntos que usted menciona, especialmente aquellos de gerencia del Poder Judicial, el uso de cargos en provisionalidad y el tema del presupuesto son asuntos transversales en la región que se han vuelto muy problemáticos y muy críticos. Quisiera darle la palabra a la magistrada Susana Castañeda, que actúa en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos los jueces de Perú de saber que hay una institución extranjera que se ha preocupado para elaborar un diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial en el Perú y en otras latitudes, porque entendemos de que los problemas que manejamos son casi comunes. Y también ya nos has explicado sobre el formato que se ha seguido, que se trata de hacer uno donde en cada lugar se puedan colocar lo que son los temas claves y que luego poco a poco, con las intervenciones que se vayan realizando en todos los países, se irá llenando de contenido y haciendo cada vez más eficiente una herramienta que nos servirá para todos y, como dijo el representante de los abogados del Estudio de Abogados del Perú, que servirá no solamente para los jueces, sino para toda la colectividad y también para los abogados que están muy interesados en este tema. Entonces, a mí me gustaría empezar hablando algo de que ustedes han puesto como conclusión. En el documento diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial en el Perú, se dice que es un reto grande impartir justicia en un clima de constante inestabilidad y polarización política como en el presente. Creo que los acontecimientos que estamos viviendo hace apenas 2 días les dan la razón en todo lo que han colocado en ese párrafo, porque la verdad estamos extrañados de ver que lo que nosotros como Poder Judicial experimentamos en el año 2018, ahora lo estamos viendo en otra institución que es relevante en el sistema de justicia,
como lo es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público en un momento para el país que es clave, donde se están discutiendo los temas más importantes de la operación Lavallato y de las repercusiones que tuvo una mafia transnacional que se vino a enquistar en nuestro país y que lamentablemente ha tenido sus repercusiones en toda América Latina. Entonces, miren, este es un tema que nos debe llamar seriamente a la reflexión, porque lamentablemente cuando se produjo la gran crisis en el sistema judicial, específicamente en el Poder Judicial y en el Consejo Nacional de la Magistratura, que estamos hablando del 2018, se va a llevar a cabo la reforma constitucional en nuestro país. Y una de las 4 preguntas del referéndum fue: ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante CNM? Por supuesto que muchísimos dijeron que sí, ante el problema que se presentaba en nuestro país. Entonces, el año 2019 se va a promulgar la Ley 30.904, que es la Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, y va a modificar los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución. Creo que un cambio significativo que se dio en la Junta Nacional de Justicia es que deja de participar la sociedad civil, que tenía 2 representantes, para ser representantes todos abogados, y ya no tampoco representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público. Evaluaremos a futuro si ese cambio fue correcto o no lo fue, porque recién la Junta inició sus funciones el 6 de enero del 2020 y han pasado apenas 3 años y medio. En una institución es muy poco tiempo de vida, pero han tenido una gran tarea que realizar, que le encomendó la propia reforma constitucional, como es la revisión, nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios del ex Consejo Nacional de la Magistratura, que hasta la fecha no pueden concluir. Entonces, ¿por qué hago estas referencias? Porque esto tiene que ver definitivamente con el proceso de nombramiento de jueces. Ya lo dijo nuestro juez supremo, el doctor Lama, nos encontramos con un alto grado de provisionalidad. Eso es un problema que nos gustaría que ustedes lo aborden mucho más, seguramente en una próxima edición. No es posible que en un país como el nuestro tengamos el 50.7% de titulares, el 17.1% de provisionales y el 32.3% de supernumerarios. Los supernumerarios no son jueces de carrera, los provisionales sí. Entonces vamos a tener un 50.7% de titulares y provisionales, sumando los dos, 49.4%. Esta gran carga de trabajo que se le dio a la Junta Nacional de Justicia no permite que se haga un nombramiento de jueces rápido, adecuado, como nosotros esperamos. Porque es cierto lo que dijo el doctor Lama, la provisionalidad afecta a la independencia judicial. Eso está clarísimo, porque una persona que es juez provisional no sabe si mañana seguirá en el cargo, porque si nombran a otra persona como presidente, puede decir ya no quiero a esta persona y va a tener que ir a su puesto de titular. Por supuesto, que los que son titulares lo conocen y lo saben, pero el juez necesita de garantías de estabilidad y de permanencia para el ejercicio del cargo. Entonces yo considero que, si bien es cierto, ya está puesto acá cuáles son los requisitos, las etapas del concurso, es necesario ver la problemática de establecer mecanismos que permitan que de manera más rápida se logre concretizar los procesos de selección y nombramiento y copar las plazas para que ya no exista este alto grado de provisionalidad. ¿Sí? Ahora, en cuanto a las calificaciones y requisitos necesarios para convertirse en juez, tenemos la Junta Nacional de Justicia, es aquella
que se va a encargar de la selección y nombramiento de jueces y también de fiscales en todos los niveles, pero además tiene funciones importantísimas, como son la ratificación de jueces y fiscales, una figura extraña que no se conoce en otros países, porque lo que existe es la evaluación del desempeño. Acá tenemos una ratificación cada 7 años y una evaluación parcial del desempeño cada 3 años, 6 meses. Yo me pregunto, un juez con la gran carga procesal que tiene, con el escaso personal con el que cuenta y que no tiene ese personal sueldos adecuados, puede pasar un proceso de ratificación que en mi caso me tomó cerca de 11 meses y luego después tener que pasar un proceso de evaluación del desempeño que de repente le tomará 6 meses más. Entonces yo creo que esas situaciones debemos de poder enfrentarlas para evitar en el futuro de que tengamos que estar sometidos a 2 procesos de evaluación. Antes teníamos lo mismo, pero el Tribunal Constitucional dijo que la evaluación del desempeño era inconstitucional en la medida en que no se había determinado quiénes eran los órganos que iban a llevar a cabo esa función. La ratificación de magistrados corre también a cargo de la Junta Nacional de Justicia y ha merecido ya un pronunciamiento de la Corte Interamericana en el caso Cuyalabi versus Perú, no sobre la actuación de la Junta Nacional de Justicia, sino del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero sus criterios son válidos para traspolarlos de una situación que ocurrió hace 20 años hasta el presente, porque nos deja una gran reflexión la Corte Interamericana en el sentido de que un proceso de ratificación, ¿no?, merece de que los jueces solo pueden ser destituidos por faltas de disciplinas graves e incompetencia, y que para eso tiene que llevarse a cabo bajo las reglas del debido proceso y con todas las garantías para los jueces. Es por eso que se ha reclamado a la Junta Nacional de Justicia de que se haga un proceso adecuado de ratificación, ¿no?, y que se adapte a lo que dice la Corte Interamericana. Es un proceso que está en la ley de la Junta Nacional de Justicia, en el reglamento y en una directiva, y que nosotros estamos asumiendo que se va a hacer dentro de los cánones de lo que significa un debido proceso. Ahora, esta ratificación de magistrados que se une a una evaluación parcial del desempeño, creemos que la segunda no debería de seguir hasta que se afinen mecanismos o se lleve a cabo un debate más amplio en relación al tema. El régimen disciplinario también fue golpeado a raíz del caso de los cuellos blancos del puerto. Es decir, no solamente se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura, donde varios de sus miembros estarían inmersos en graves casos de corrupción para crearse la Junta Nacional de Justicia, sino que además se va a modificar la ley orgánica del Poder Judicial y se va a crear la Autoridad Nacional de Control. Ustedes lo han colocado también en su diagnóstico. Y lo que tiene de positivo quizás es que va a crear una especialidad en materia disciplinaria, donde van a haber jueces contralores a dedicación exclusiva y nombrados por la Junta Nacional de Justicia. Ahora están en funciones, tienen órganos descentralizados, pero además la Junta Nacional de Justicia, en su ley orgánica, se ha reservado la potestad de poder llevar a cabo también procesos disciplinarios, no solamente a jueces y fiscales supremos, sino también de las demás instancias. En estos momentos están pasando problemas que no es del caso comentar, pero que ponen en el tapete de que cuando se trata de altos cargos de la nación,
y se enfrentan también estos mecanismos de protección o estos mecanismos que seleccionan jueces y fiscales y que también llevan a cabo la tarea de poder establecer cuando un magistrado ha incurrido en una falta disciplinaria. Les decía que cuando se tiene que ver esos temas de altos cargos de la nación que pasan por acusaciones constitucionales, pero que la Junta Nacional puede efectuar una suspensión o una medida cautelar, también se producen conflictos. Sería conveniente también que en este diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial, que por ahora ha tomado a los jueces como referencia y que va a ser ampliado seguramente, y de eso estaremos muy agradecidos, también se comprenda a las demás entidades del sistema de justicia, porque finalmente nosotros los jueces intervenimos en último momento, cuando ya los conflictos se han suscitado y llegan a nuestras manos para poder resolver. Y como dijo Jaime Chávez, esa solución que tiene que dar un juez tiene que ser con independencia, con imparcialidad, tiene que ser oportuna, con calidad y con mucha ética en el ejercicio de la función. El régimen disciplinario en nuestro país está entonces a cargo de la Autoridad Nacional de Control. Tampoco podemos hacer un balance en estos momentos porque es una entidad nueva. Hace poco se mudaron del local que tenían en la Corte Suprema, están recién implementándose y por lo tanto luego se verá el resultado de su gestión. Pero entre tanto ya se han conocido varios procesos, especialmente contra fiscales y también contra jueces, producto de los casos vinculados a los cuellos blancos del puerto. Ahora, hay un punto dentro del punto 8, la letra B, utilización del régimen disciplinario como mecanismo de intimidación. Creemos que no hemos llegado todavía en el Poder Judicial a un sistema de esa naturaleza, porque los jueces en el Perú estamos unidos y esa es una ventaja y creemos que nuestra independencia nos permite poder enfrentar cualquier situación que se pueda suscitar en el futuro. Y por lo tanto, no permitiremos que un régimen disciplinario sea concebido como un mecanismo de intimidación. Esa sería una situación que nosotros no desearíamos, pero que no estamos libres de que eso ocurra. Pero para eso tenemos el proceso de amparo que permitirá que nosotros los jueces nos defendamos ante una justicia constitucional y, de ser el caso, llegar a la jurisdicción internacional. En la igualdad de género, estando al tiempo que se nos ha concedido, tenemos en el Poder Judicial una comisión de género del Poder Judicial. Creo que es muy positiva la labor que hace la Comisión de Género del Poder Judicial, porque está enfocada en brindar capacitación a los jueces sobre todo lo que está relacionado con los derechos para que no existan casos de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer, y capacitación en temas vinculados a los derechos humanos. Cantidad de juezas mujeres existe, como lo hay también varones. Pero lo importante es determinar en realidad quiénes están en los espacios de poder, porque allí se toman las decisiones y eso es lo que importa finalmente. Las presidentes de Cortes Superiores en este momento tenemos 12 mujeres y 23 varones. Es decir, no hay una paridad en estos órganos de gobierno, como son las Cortes Superiores, tenemos 12 mujeres y 23 varones, pero hemos avanzado mucho. Antes eran 2 o 3 como máximo, pero ahora ya estamos en la mitad. Yo creo que eso es un avance, eso es algo positivo que tenemos que rescatar. Pero en la Corte Suprema,
que se le dice hay que romper los techos de cristal, ahí el tema es más complicado. Y eso no solamente pasa en la Corte Suprema, pasa también en el Tribunal Constitucional, en el Jurado Nacional de Elecciones, en instituciones que son claves en un Estado democrático, como se dice que es el Estado peruano. La Corte Suprema tiene, como lo dijo el doctor Lama, 20 jueces titulares. Los demás somos provisionales. Yo soy jueza titular del Distrito Judicial de Lima, pero estoy provisionalmente en la Corte Suprema. De los jueces titulares, 15 son varones y 5 son mujeres. Tuvimos en el periodo anterior la primera oportunidad de que después de 200 años de haber logrado la independencia del Perú, una mujer ocupe el cargo de presidenta de la Corte Suprema, la doctora Elvia Barrios Alvarado. O sea que tuvimos que esperar la gesta de la independencia después de ella, 1821, 200 años, para poder tener una primera presidenta mujer en el Poder Judicial. Por eso decía que los techos de cristal son mucho más duros mientras más escale. Pero hemos avanzado también porque ahora tenemos 5 mujeres y 15 varones. Yo suscribo plenamente todo lo que ha dicho el doctor Lama en relación a la estructura del Poder Judicial, ¿no? Porque en realidad él es una persona que conoce el tema, ha estado en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, y nosotras las mujeres, estamos en estos momentos bajo la línea de una impartición de justicia con una perspectiva de género. Y para ello contamos con la Comisión de Género del Poder Judicial. Creo que hay mucho por hacer. Estamos por ahora sabiendo que vienen casos muy difíciles, van a llegar, porque la situación está muy oscurecida en nuestro país, pero como dice el diagnóstico de la independencia del sistema judicial en el país, y lo vuelvo a afirmar, es un reto grande impartir justicia en un clima de inestabilidad y polarización política. Yo diría es un reto muy grande, pero lo vamos a lograr y saldremos adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Castañeda. Les agradecemos a todos los participantes y las participantes que siguen con nosotros. Ciertamente los temas que usted tocó en materia de género y en varios aspectos de la carrera judicial son sumamente relevantes para esta discusión. Le quiero dar la palabra finalmente al presidente de la primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, Osvaldo Ordóñez, para que nos dé sus comentarios finales sobre este tema. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. En principio, quiero agradecer infinitamente a la Federación Latinoamericana de Magistrados, en la persona de la jueza Adriana Orocú, asimismo a Van Center, en la persona de Jaime, también a Alianza Pro Bono, y por supuesto a mis 2 distinguidos colegas magistrados de la Corte Suprema, Héctor y Susana, en nombre de nuestra Asociación Nacional de Magistrados del Perú. Yo, por razones de tiempo, abusando de vuestra fineza, solamente quiero referirme al punto 6 del diagnóstico que se refiere a las condiciones de trabajo. En estas condiciones de trabajo, ustedes han diseñado en un lenguaje bien sencillo, bien amigable, ¿no? Y nosotros compartimos este diagnóstico y queríamos hacer simplemente algunos alcances para que sirva de, digamos, ampliar o de punto de partida para mejorarlos, ¿no? El primer tema relativo a las condiciones de trabajo es el relativo a la seguridad física. Los jueces en el Perú no cuentan con seguridad física, es decir, no tienen asignados un personal policial, público o privado que pueda garantizar su seguridad física. Excepcionalmente, solo la tienen los jueces de la Corte Suprema y también muy excepcionalmente
algunos jueces especializados, sobre todo en materia penal, que ven algunos casos llamados emblemáticos, ¿no? Entonces, esta es una situación muy crítica y en ese sentido queremos poner la alerta respectiva, porque lamentablemente en los últimos años esta situación se ha agravado, al punto que el Ministerio del Interior ha retirado, por ejemplo, todo el resguardo policial que hay en la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Lima, que es la capital de la República. Un local al que asisten aproximadamente 12.000 personas diarias, que ya no tiene resguardo policial, que tuvo hasta hace unos años y que se ha retirado. Asimismo, es peligroso, ¿no?, que se haya retirado el resguardo policial de las salas de audiencias de los procesos penales que se encuentran instaladas en los establecimientos penales, donde cumplen sus condenas las personas que han sido procesadas por los delitos que están debidamente tipificados en el Código Penal, ¿no? Entonces, en líneas generales, el tema de la seguridad física en nuestro país es muy crítico, muy alarmante, y pese a que se han cruzado los oficios correspondientes en su oportunidad al Ministerio del Interior, no ha sido atendido. Esperemos que no pase una desgracia para recién tener que poner los ojos en esta situación muy delicada, que es el resguardo, ¿no?, físico de los jueces que imparten justicia, sobre todo en lugares tan peligrosos como son en los establecimientos penales. El segundo tema de estas condiciones de trabajo es el relativo a los recursos humanos. En realidad, todo lo que tiene que ver con recursos humanos en el Poder Judicial, estábamos atravesando una situación extremadamente crítica, sobre todo en los órganos jurisdiccionales de las grandes ciudades o de las ciudades más pobladas que están en las capitales de las regiones, de los departamentos, de las provincias, ¿no?, donde es un personal no solo insuficiente en el número para poder soportar y manejar las excesivas cargas procesales que soportan, sino que además, lamentablemente, nuestro personal auxiliar jurisdiccional no cuenta con una capacitación permanente, no cuenta con una especialización permanente. Esporádicamente, la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales dicta algunas conferencias, pero nuestro personal no es capacitado de manera permanente, pese a que continuamente en nuestro país se van renovando los códigos procesales, incluso algunos códigos sustantivos. Hemos tenido toda una reforma a raíz del Código Procesal Penal, de la Ley Procesal de Trabajo, del nuevo Código Procesal Constitucional, pero sin embargo no se ha ido a la par especializando, actualizando a nuestro personal, y ellos se ven obligados a veces a hacerlo por sus propios medios. Entonces, en ese sentido, ¿no?, es muy difícil trabajar en esa situación, ¿no?, con pocos recursos humanos y con falta de preparación. Inclusive, con mucho pesar, tenemos que decir que los servidores judiciales del Poder Judicial son los peor pagados del sistema de justicia, entendiendo por sistema de justicia a los órganos como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Academia de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. Entonces, pese al trabajo muy calificado y especializado que tienen que hacer, perciben sueldos muy bajos, ¿no? Por eso es que en los últimos tiempos y actualmente se sigue exigiendo al Poder Ejecutivo, puntualmente al Ministerio de Economía y Finanzas, para que provea los fondos necesarios para poder cumplir, ¿no?, con este personal. En lo que respecta a los jueces, si bien la Constitución política del Perú señala que los jueces, el Estado les garantiza una remuneración acorde a su misión y jerarquía, y eso lo desarrolla constitucionalmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que le vuelve a señalar que tiene derecho a una remuneración acorde a su misión y jerarquía, e incluso establece de manera meridiana y clara cuánto es el monto que debe percibir, porque señala que expresamente un juez de la Corte Suprema debe percibir
¿no? El 90% de lo que, perdón, un juez de la Corte Suprema debe percibir lo que percibe un congresista de la República. Y un juez superior, el 90% de lo que percibe un juez supremo, un juez especializado, el 80% de lo que percibe un juez supremo, y un juez de paz letrado, el 70%. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial entró en vigencia el año 1991 y hasta el año 2013 no se cumplía con ese precepto constitucional y con la Ley Orgánica. Motivo por el cual precisamente la Asociación Nacional de Magistrados del Perú tuvo la obligación de iniciar un proceso constitucional de cumplimiento para que las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio de Economía y Finanzas cumplan con pagar los porcentajes que estaban establecidos en la ley. Recién a partir del año 2013 se está pagando con los porcentajes, pero porcentajes reducidos del 90 a 80, de 80 a 62 y de 70 a 40. E incluso, ¿no?, a partir del 2018, que ha habido un incremento en la remuneración de los jueces supremos, tampoco se cumple con los nuevos porcentajes reducidos que estableció el Congreso de la República. Por lo que se ha visto nuevamente en la obligación, tanto los jueces como la Asociación Nacional de Magistrados, a iniciar sendos procesos constitucionales para que se cumplan con pagar los porcentajes que están establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y también en base a la Constitución. Entonces, ese es un tema muy, muy delicado y que incluso la Asociación Nacional de Magistrados del Perú se ha visto obligada a recurrir a la instancia supranacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hay una negativa sistemática del Poder Ejecutivo de cumplir con pagar las remuneraciones conforme está establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nosotros consideramos que este es un tema muy delicado y tiene estrecha vinculación con la independencia judicial, porque no es posible que los jueces, su remuneración esté supeditada a los gobiernos de turno. Precisamente el constituyente previó eso y estableció expresamente los montos y los porcentajes en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no?, para que los sueldos o remuneraciones de los magistrados no esté supeditada a los gobiernos de turno. En ese sentido, nosotros estamos también, y es el momento oportuno para agradecer a la Federación Latinoamericana de Magistrados, que se ha incorporado al proceso internacional que tiene la asociación, la comisión con sede en Washington, en calidad de amicus curiae. Soy consciente de que mis colegas que me antecedieron en uso de la palabra, por la naturaleza de los temas que tuvieron que tratar, se excedieron un poco y por esas razones yo les agradezco infinitamente la paciencia y estoy en todo caso ya no absorber cualquier pregunta que ustedes consideren pertinente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Ordóñez. Con esto damos cierre a este panel de discusión. Los invitamos entonces a que lean el diagnóstico que está, cuyo enlace está en la parte del chat de esta plataforma, y también lo pueden conseguir en la página de la FLAM y en las redes sociales. Y también para que entren a la página de la FLAM y la utilicen como una plataforma de discusión y demás asuntos. Les agradecemos muchísimo su asistencia el día de hoy y la discusión de estos importantes asuntos para la región. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós, Adriana. Un abrazo. Adiós, Susanita linda. Un abrazo. Muchas gracias, Héctor. Gracias. No, sí, gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Jaime. Osvaldo.